¿Qué tenemos ahí? El ejercicio número 10 de la guía. ¿Y qué dice el ejercicio número 10 de la guía? Calcular las tensiones de los nodos A, B y C. Nada dice por qué método resolverlo. Originalmente, ese ejercicio estaba para resolver por el método de tensiones de nodos, pero nosotros lo vamos a resolver por el método de mallas. Es decir, lo que ya vimos. Si quiero que alguien me recuerde, porque yo tengo mala memoria, y me diga el sistema de 3×3, que corresponde, ¿dónde dejé los lentes? Acá está. Los otros, no es que no sé lo que los tengo puestos. ¿Cómo es el sistema de 3×3? La ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2, la ecuación de la malla 3, en forma genérica que me lo diga. R11. R11 es R11. R11, ¿verdad? Matriz. No es que te corrijo, pero R11 significa la resistencia total de la malla 1, ¿sí? Sí. Y en la matriz es fila 1, columna 1. R y J en forma genérica, esto lo decimos en forma de repaso. Le aviso, profe. Ayer vimos un poco de matrices, así que si quiere indagar un poco más en matriz, está un poquito más... Todavía no vieron nada. No, sí, ayer empezamos a verlo. Ya van a ver lo que van a ver de matrices. Ok. Así que bueno, R y J es... R y J, lo escribo un poco mejor. Recordamos, fila, columna. Y vos me dijiste bien. Denme un segundo que voy a buscar el trabajo. Ahora sí. Entonces, fila 1, columna 1. Entonces lo voy a escribir acá, así de paso se seca. Pues ya me olvidé para secar. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Vamos a ver. Acá lo escribí, total. Después utilizo esto. ¿Quién me lo dice? Vamos. R11. Para hacer acá, si no. R11 Por I1. por I1 Menos R12. menos R12. Me estás dando la receta, ¿no? Sí. Por I2, dale. Sí. Menos R13 por I3. Igual a la sumatoria de las tensiones en la malla 1. De las tensiones, de los valores de las tensiones de las fuentes de la malla 1. Bueno, ahora contámela. Como con valores de acá. No. Decime qué significa R11. Denme un segundo. La resistencia. La sumatoria de la resistencia de la malla 1. Claro. ¿Qué signo tiene? Siempre. Este producto. Positivo. Correcto. Los demás productos, ¿qué signo tienen? Negativo. Negativos. Siempre, siempre. Negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La malla que comparte, la resistencia que comparte la malla 1 con la malla 2. Exactamente, la resistencia de la rama común entre la malla 1 y la malla 2. Por supuesto, por la corriente de la malla 2. Pero también, por supuesto, negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La sumatoria de las corrientes en la malla 3.
La malla que comparte la malla 1 con la 3. Pero La es- resistencia que comparte. Eso es lo que quiero que empiecen a manejar, la resistencia total de la rama común entre qué. Entre la malla 1 y la 3. Eso es lo que significa esto. Por I3. Bueno. Y el signo siempre negativo. ¿Qué significa? La sumatoria de las fuentes de la malla 1. ¿Con qué signo? Según la convención y según la corriente. ¿De qué malla? 1. Correcto. Para dar un ejemplo para todos, ¿qué convención qué pondrías acá para la malla 1? 50 volt. Positivo. Sí. ¿Por qué? Explícalo, yo ya sé que lo sabes, pero explícalo para todos, dale. Porque según como planteamos siempre las corrientes en sentido horario, la I1 está viendo a la fuente como una fuente y no como una carga. O sea que lo veo positivo por la convención. Correcto. Bueno, a ver, ¿quién me dice, ahora otro, que me diga la ecuación de la malla 2 en forma genérica? Arrancamos desde acá. Lo mismo que hay acá, pero con los signos que corresponden. Menos R21 Correcto. por I1. Más R22 por I2. Más. R22 por I2. Menos R23 por I3. ¿De acuerdo? Otro que me diga lo que sigue. Perdón, me salí un paso. El que me lo dijo recién, ¿qué significa esto? La resistencia que comparte la malla 1 con la 2. ¿En qué Resistencia malla estás comparte. parado? ¿Cómo? ¿En qué malla estás parado? La resistencia que comparte la 2 con la 1. La resistencia que comparte la malla 2 con Sí, la la malla malla 1. 2 Por con eso 1. tengo 2, 1. Acá sí es R12, es igual, ya lo sé, la misma. Pero estamos parados en la ecuación de la malla 2 ahora. Por lo tanto, estamos acá. Lo único positivo que vas a ver acá es este que está acá, ¿verdad? ¿Qué es esto? La resistencia total de la malla 2. Correcto, ¿qué es esto? La resistencia que comparte la malla 2 con la malla 3. Sí, ¿con qué signo? Negativo. Siempre. Ujú. Bien. ¿Y esto? La sumatoria de las tensiones en la malla 2. Bien. ¿Cuánto vale la sumatoria de las tensiones en la malla 2 para este ejemplo? Sería 0, Correcto, ¿por qué? porque no comparte ninguna tensión. Porque no hay fuentes presentes en la malla 2, correcto. Bien. A ver, alguien que me diga la ecuación, la que sigue, la malla 3. ¿Qué pongo? Vamos, chicos. Menos R31 por I1, Correcto. menos R32 por I2, más Más. R3 por I3. Es igual a la sumatoria de las Fuentes fuentes de 3. presentes Claro, en la malla en la malla 3. 3. Para este ejemplo, ¿qué le pongo? Acá, a este lado de la igualdad, para ese ejemplo. Menos 20. No Era sé, 20. lo estoy preguntando. Menos 20. ¿Qué analizamos acá? ¿Qué veníamos analizando? Pero ¿por qué 0? Ah, claro, porque se comporta como no se comporta como una tensión.
Sí, entonces sería 0. No, se comporta como una tensión. ¿Cómo se Claro. comporta? ¿Como fuente o como carga? Claro. Sí, ¿Cómo entonces se sería comporta? 0. Ay, no me sale la palabra, espera. ¿Cómo? ¿Cuál es Espera. el criterio? ¿Cuál es el análisis que tenés que hacer acá? Mirando solamente la fuente. Se comporta como consumidora y no como generadora. Bueno, tenés las dos posibilidades, que se comporte como consumidora o como generadora. ¿Cómo está? Como consumidora. Mirá. E o U, ¿no? ¿Cómo está? Como consumidora. Como generadora, fíjate el sentido de Claro, circulación sí. de la corriente. Va de menos a más la corriente. La fuente está con la polaridad menos más, así tal como la estoy dibujando, y la corriente está saliendo por el positivo. Esto es, está entregando al sistema. En este caso sería el 3, ¿no? Para el ejemplo. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿sería cuánto este valor? 0. ¿Ah? 20 volts. 20. 20. No. ¿Por qué? Porque tengo una fuente sola, tengo 20. Lo que te puede pasar que es 20 o menos 20. Esto es lo que estoy preguntando. Siempre va a ser R por I igual a E. Si hay una fuente en la malla, siempre vas a tener una E. Ahora, depende del valor. No necesariamente en una malla va a haber una fuente, puede que no. Fíjate Pero la sí. del medio. Pero siempre Una consulta, profe. Ay, perdón por interrumpir. Sigan. No. No, dale, termina, Matías. O yo. No, yo decía de que si en una malla tenés una fuente, en tu ecuación de la malla siempre vas a tener un valor de fuente. Depende de la condición de la fuente, va a ser positivo o negativo. Por supuesto. Es decir, en la malla, por ejemplo, en la malla 1 tenés una fuente, en la malla 3 tenés una fuente, en la malla 2 no tenés ninguna. Entonces sabes que E va a ser 0. Esto, ya que dijeron que empezaron a ver matrices, simbólicamente, es esto, la matriz de resistencia por una matriz de corriente es igual a una matriz de tensiones. Lo que pasa es que es un sistema de 3×3, ¿de acuerdo? Por supuesto que no hay un solo valor acá de R, hay 9 valores. Hay 9 coeficientes, acá hay 9 coeficientes, aunque algunos van a ser 0, pero son coeficientes. Bien, ¿qué característica tiene este sistema? ¿Qué particularidad tiene? En la malla 1 y la malla 3 no... Simétrico. Que es simétrica. Que la matriz es simétrica. Hablando de la ¿Y qué matriz. significa que la matriz es simétrica? Todo esto lo estoy haciendo para repasar y para fijar conceptos. Sí, que el valor de R12 por R12 y R21 es el mismo. También de R13 y R31. No, que la matriz es simétrica, ¿qué significa? Que el R11 el R11, el R22 y el R33 Sí, la diagonal de la matriz es positiva. son positivos. ¿Y los demás cómo son? Iguales. O sea, el menos Aparte, R. pero negativos. Pero negativos, sí. Es una matriz simétrica. Bueno, vamos a darle números para el ejemplo a este sistema. ¿Entendieron lo que significa cada cosa mirando acá? A ver si lo pueden plantear. Bueno. No, yo, profe, tengo una duda. En la malla 2, ¿por qué la fuerza de las tensiones es 0? La sumatoria, eso no es fuerza. Bueno. Eso significa sumatoria de todas las fuentes presentes en la malla. Porque no hay fuentes. ¿Y R2 no puede funcionar como fuente? Ninguna resistencia funciona como fuente. Ok. Siempre va a funcionar como carga. La única que funciona como fuente son las fuentes. De tensión o de corriente, pero no importa. Para nosotros es de tensión.
Tal vez Bueno, lo que a mí me dice se, que sí, Julián, decí. no, que tal vez lo que se refiere el estudiante es que hay veces que cuando uno tiene una diferencia de potencial en una resistencia, hay veces que puede ser o un aumento o una caída de potencial dependiendo de cómo uno la está recorriendo. Capaz que en algún momento alguien te dijo, mira, esto está funcionando como fuente, pero en verdad lo que te está queriendo decir es que dependiendo de cómo vos la estás recorriendo, el potencial aumenta o decrece a través de esa resistencia. Correcto. Pero nunca una resistencia va a ingresar energía dentro del circuito. Eso es imposible. Lo único que hacen las resistencias es consumir energía del circuito. Ok, entendí, gracias. Gracias, Julián. Bueno, a ver, algún alumno que me diga cualquiera la ecuación de la malla 1 mirando acá, viendo esto, y me dice, escribí tal cosa. Primero escribí con R, ¿no? No con números. Sería R1 más R2. Eso es lo que ¿no? quería decir. Vas mirando acá y yo voy poniendo R1 más Más R2. R2. La sumatoria de las resistencias totales de la malla 1 por Y 1. y 1, correcto. Acá Menos R2. Sí, R2 más R3 más R2. R4. ¿Cómo? Menos R2 por I2. Porque es la Porque la resistencia que tienen comparten, en común. perdón. Sí, porque la comparten, perdón. Sí. ¿Ven por qué voy probando y voy Sí. Y ese. tratando? Quiero que se equivoquen, porque nos va a servir a todos. Sí, Dale, y seguí. R es 0. 0 ¿Por qué? Por I3. porque Porque no no hay ninguna comparte resistencia en común. en común. No hay rama común, no hay adyacencia entre la 1 y la 3. Listo. Entonces, nosotros que somos prolijos, ponemos los coeficientes y aún el 0. Y eso, igual a 1. Igual a 50 volt. Igual a 1 por ahora, que es 50 volt, correcto. Bueno. Malla 2. Menos R2 por I1. Más, ahora sí, R2 más R3 más R4. Menos R4 y la otra R de ahí no la veo. Supongo que es la 5. Bueno, R4. Estás en la 2 con la 3 Por la es I3. R4. Ah, porque claro, sí. Igual 0. Acá tampoco igual. La que sigue. Y menos 0 por I1. Menos R4 por I2. Más R4 más R5 por I3. Igual a U2. Vamos a darle números ahora. 6 ohms. 6, no le pongan ohm al Bueno. lado, ya sabemos. Vamos Bueno. a operar matemáticamente y que quede algo prolijo que después sea fácil y no se confundan. 6 por I1. 6 por I1 menos 2 por I2 menos 0 por I3. Igual a 50 volt. A 50. Listo. Menos 2 por I1 más 17 por I2 menos 10 por I3. 0. 0 menos 10 son menos 10 por I2 más 12. 12, correcto.
igual a 20. ¿Listo? Yo ahora voy a seguir con los resultados. Fíjense qué característica tiene. Positivo, positivo, positivo. Todos los restantes negativos y la simetría, el 1, 2 con el 2, 1. Me lo está diciendo esto. El 1, 3 con el 3, 1. El 2, 3 con el 3, 2. Si no me queda de esta manera, lo planteé mal. Me comí alguna resistencia en algún lugar, no la vi, y después sí, cuando analicé una malla y no cuando analicé la otra. ¿De acuerdo? Yo voy a dar directamente los resultados. Después Julián, seguido a mí, les va a explicar con el matemática o con el máxima. No sé con cuál te gusta más, Julián, para mostrarles. Últimamente estoy usando el WX máxima nomás. Bueno, después este mismo ejercicio se lo planteás cuando liquide esto por el... O directamente, ¿lo podés hacer ahora o no? ¿O te agarré mal? No, vale. ¿Querés que te vaya dando los determinantes, algunas de las cosas así? Sí, que más o menos le expliques utilizando algún sistemita. Bueno. Porque si no en el pizarrón no me da el lugar para hacerlo a mano, aparte es muy laborioso y perdemos mucho tiempo. Y yo prefiero utilizar los resultados para empezar a seguir con lo que está pidiendo, que es calcular los potenciales. Vale. Entonces, también ustedes ahí las dos pantallas, por lo menos yo les estoy presentando o no. Estoy presentando, te digo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar la matriz de datos. Esto lo podemos hacer así desde acá. Nos está mostrando la presentación, ¿eh? ¿Cómo? Nos está mostrando la presentación. Todavía no, todavía no. A ver si ahora sí. Nada todavía. Pero, dame un segundito entonces. Hijo, estás presentándome. Ahora se empezó a mover, sí. Vamos a verlo ahí. ¿Recordás el número de ejercicio, Carlos, rápidamente? El ejercicio es el 10. Ah, yo porque justito si yo tengo la pantalla así, no le puedo dar, si borro la pantalla del costado y te veo a vos más. Ahora sí. ¿Ustedes sí lo están viendo perfecto? Sí, ahora se ve. Perfecto, listo. Entonces, supongamos que queremos introducir esta matriz que es la que nos está hablando Carlos, que es una matriz de uso general, ¿sí? Directamente de 3×3, ¿vale? Vamos a llamar R directamente a esta matriz. Y entonces lo único que vamos a ingresar son todos los coeficientes de esta matriz, ¿sí? Que menos 2, 17, menos 10 directamente, 0, bueno, menos 0, porque es negativo, pero vale 0 este directamente, menos 10, y el valor último de este es 12. Entonces, nosotros tenemos en este caso ya propuesta la matriz, y si nosotros quisiéramos encontrar el determinante de esa matriz, que es lo que vamos a utilizar ahora. Vamos a ir ingresando todas las matrices. El otro día lo hicimos rápidamente con lo que sería resolver un sistema de ecuaciones. Usamos las matrices para derivar las ecuaciones y después resolverlo el sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es como un método de Cramer rápido, simplemente como para que nos vaya dando todos los diferentes determinantes de esta matriz para que nos devuelva los valores que nosotros necesitamos. Entonces, podemos encontrar el determinante de esta matriz R. Determinante de R, a ver si le ponemos no será det, a ver si le ponemos aquí. Ecuaciones álgebra determinante. Che, chicos, un segundo, Julián. ¿Entendieron lo que dijo Julián, no? Lo que está diciendo es, presento la matriz que yo acá puse como R, que son los 9 coeficientes que están acá. 6, 17, 12, exactamente. Graben eso, ¿no? Fila y columna. Fila 1, 1. Está acá. Esto es este número o es este. ¿De acuerdo? En la matriz va a ser el coeficiente de la fila 1 o columna 1.
fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Empiezan a pensar en esa matriz que yo estoy viendo ahí en la pantalla. Acá tienen todos las distintas columnas y acá tienen las incógnitas. Acá ustedes lo van a ver multiplicando por la matriz de incógnitas, que son las corrientes I1, I2 y 3. Ahora reemplazaría la matriz columna de tensiones para hacer No, cada no, determinante. sí, perdón. Claro. En realidad, ahora sí es una matriz de tensiones, ¿sí? Estos términos independientes. ¿Está bien? Pero son números. Exactamente. Lo que haría ahora es, como dijo su compañero, que tengo que reemplazar en la columna 1, que serían acá en el 6, en el -2 y en el 0, los valores de la columna de tensiones, de matrices de tensiones E, que no la escribí porque no la voy a utilizar en este caso. Entonces, en esta columna tendría que estar 50, en este -2 ingresaría un 0, y en este sería un 20 directamente. Ingresamos esta matriz, y después entonces lo que hacemos es encontrar el determinant de esa matriz que llamé RI1. Simplemente la llamo RI1 porque es la combinación de la matriz de resistencias y estoy queriendo despejar la corriente eléctrica I1 directamente. Y si yo quiero, para encontrar cuánto vale la corriente I1, lo que tengo que hacer es el cociente de esos dos determinantes. Era el cociente de RI1 y el determinante de R directamente. O sea, si quieren, se puede hacer simplemente así, determinant IR1 dividido el determinante de R directamente. Esta división. Si necesitamos obtener un número de esta división, le podemos poner coma y le ponemos number directamente. Después, si quieren, lo puedo resolver de otra forma, inclusive con un simulador como para verlo. Esa sería como la resistencia RI1. Podemos hacer RI2 también, que en este caso lo que tendríamos que hacer es ingresar la matriz exactamente como la matriz de resistencias. Me quedo ahí. Perfecto. Y ahora en la columna 2 es lo que tengo que ingresar los vectores, ¿sí? En este caso, de la matriz 50, 0, y en este caso sería 20. Tengo la matriz y después, si quiero encontrar ya la corriente I2, no es necesario que vaya haciendo tal vez todos estos pasos intermedios. Lo único que le puedo pedir directamente al programa, ¿sí? Agarro esto, cambio por 2 y cambio le cambio por 2. Y entonces ya obtendría, en este caso, yo se los mostré acá, qué es lo que estaba haciendo, ¿sí? Encontrando el determinante de uno, encontrando el determinante de otro y armando el cociente de ambos. Y acá ya directamente uno puede armarlo y el programa es tan rápido que nos muestra la resolución. Entonces, tenemos la corriente de mallas I1, tenemos la corriente de mallas I2, tenemos que encontrar la última, que sería la I3, armamos de vuelta lo mismo. La matriz partimos de la matriz RI3, ¿sí? O RI3, como quieran decirle, y en donde teníamos la columna 3, ingresamos en este caso los valores de la fuente de tensión, 50, 0 y 20. Tenemos la matriz y si queremos en este caso entonces encontrar el valor de la corriente numérico, I3. Lo único que cambiamos acá en este caso es R y sub 3, y ahí tendríamos esas tres corrientes, ¿sí? Que serían 9.72, 4.16 y 5.113. Se los muestro, ¿crees que les muestre un simulador y lo resolvemos rápidamente para ver si estábamos en lo correcto? ¿Carlos? No sé si está muteado. Hagamos una verificación rápida y entonces ahí ya directamente lo armamos. Sí, Julián, lo que pasa es que tenía el micrófono muteado. Bien, entonces, vamos a necesitar dos fuentes de tensión, la de 50 y la de 20, que están en este caso una así y a esta hay que cambiarle la polaridad. Correcto, y tenemos algunas resistencias. 1, 2, 3, 4 resistencias. Armamos este circuito con la topología. ¿Sí? Esta acá, esta va a estar acá y esta va a estar acá. Esto, una más necesito. Esto acá
Entonces, simplemente le damos conductividad a todo. Será parejo. Ahí está. Perfecto. Entonces, esto vale 50. Esto vale 20. Y necesitamos las funciones. Esto vale 4. Vamos a darle 4 los valores. Si no quieren darle tantas vueltas a esto, lo que pueden hacer es dejarlo en kilo ohms, todas las resistencias, y entonces te queda todo en un factor de 10 directamente, pero bueno, se puede resolver exactamente igual. Se puede entender exactamente igual. 4, 2, esto vale 5. Y después entonces tenemos esta otra resistencia que vale 10. Y esta otra resistencia que vale 2. 5, 2. Entonces, chequemos a ver si estábamos en lo correcto. Yo puse este potencial, que sería el potencial, el negativo de la fuente más alta de tensión, pero porque me gusta a mí siempre como referir eso, y si vos tenés, uno tiene que elegir algún punto del circuito para que sea 0. Todas las corrientes van a valer exactamente lo mismo. Lo que sí van a cambiar son los potenciales de los diferentes puntos del circuito, dependiendo de dónde uno coloque el 0. Así que yo siempre recomiendo ponerlo en la fuente de mayor tensión, en el negativo de esa fuente, y lo más probable es que todos los demás potenciales te queden positivos porque ese sea el lugar de menor energía de todo el circuito. Es una buena regla de pulgar, después depende mucho de la topología del circuito. Pero para las cosas que vamos a ver acá en integración 1, seguramente les va a funcionar bastante bien. Entonces, chequemos lo que hicimos. La corriente imaginaria, que sería la corriente esta I1 que tenemos acá, fíjense, 9.72, a nosotros nos había dado 9.71, estábamos en lo correcto. Esta corriente imaginaria que estaría por acá, que sería la corriente de la malla 2, que es solamente la que circula por I5, 4.17, 4.16, 6, 6, periódico hasta el 7 del final, está en lo correcto. Y la última que nosotros tenemos acá, 5.14, 5.1388, ¿sí? Todos son los decimales simplemente que nos quedaron. O sea, el circuito está en lo correcto, lo único que nos quedaría, en definitiva, es encontrar las dos corrientes que serían I4 e I5. Si ustedes se fijan, el sentido de la corriente I1, nosotros lo tenemos acá, y por cómo está dibujado en el plano que les armó Carlos, ¿sí? A ver si se los traigo desde una pantallita externa. Medio segundito, denme. AW, up. Porque les tenía acá. Como para que vean cómo armar las ecuaciones de nodos, yo siempre lo armo de la siguiente manera. Pero porque a mí es lo que me queda cómodo. Entonces, yo siempre, cuando uno tiene este tipo de circuitos, agarro, si ya tengo elegida la corriente, el sentido de esta rama, por ejemplo, en este caso ya está tomado I4, la ecuación para determinar la corriente I4 es siempre la misma. Es la corriente que está en el mismo sentido que está mi corriente, o sea, fíjense que I4 está hacia abajo, y en la malla la que está hacia abajo es I1, o sea, fíjense que las dos tienen este sentido, e I2 está en el otro sentido. Entonces, esta ecuación me quedaría, ¿sí? I1 menos I2. Entonces, una vez que nosotros ya armamos esto, I4 básicamente es I1 menos I2. Chicos, ¿entendieron lo que dijo Julián recién? Es importante porque ese tipo de reglas les va a resultar muy útiles. Son algunas formas de ser ordenado a la hora de resolver los circuitos directamente. La otra opción es plantear... Para, Julián, ¿entendieron? ¿Hay alguno que no entendió? Se los vuelvo a explicar. No se queden con la duda. La otra opción sería plantearlo de las ecuaciones. Yo se los planteé desde una forma netamente como matemática de cómo derivar la ecuación rápidamente. La otra opción siempre es agarrar uno de los nodos que nosotros tenemos y plantear ecuaciones de nodos. O sea, planteamos la sumatoria de las corrientes entrantes, ¿sí? Y tiene que ser igual a esto, a la sumatoria de las corrientes salientes. Esto es como el ABC directamente, desde donde emerge la ecuación que yo ya armé arriba. Ahora tal vez como lo estábamos haciendo algo tal vez más sistemático, se podía resolver. Pero fíjense que en este caso,
de las corrientes entrantes que nosotros tenemos la corriente que ingresa al nodo, es simplemente la corriente I sub 1. Y después del nodo sale la corriente I sub 2, que nosotros tenemos acá, que ya la calculamos, que es la corriente de mallas. Y después también sale hacia abajo la corriente I sub 4. Entonces, corriente entrante I sub 1. Corrientes salientes I sub 2 e I sub 4. Entonces, uno de acá, esta la conocemos, I sub 2, esta la conocemos, I sub 1. Lo único que hacemos es la pasamos del otro lado restando y entonces lo único que obtenemos es la misma ecuación que nosotros teníamos antes, I1 menos I sub 2 tiene que ser igual a la I sub 4. Como prefieran ustedes armarlo, en ese caso, los diferentes nodos de los ejercicios. Usando el mismo criterio que hicimos recién, podemos hacer exactamente esto en el nodo B. ¿Sí? O usar... A ver, perdóname, Julián, agarra algún muchacho que quiera, o que vos consideres o te imagines que quiera contestar. Agarra alguna carita ahí o algún... Yo tengo el pizarrón tuyo, a ver si lo saco del pizarrón tuyo. El primero que me aparece es Juan Ignacio. Llegaste el boleto. Not again. Si no, no, Dante sería el siguiente. A ver. Abandonar la reunión. Entonces, el siguiente que me quedó es Genaro. Está ahí después. Sí, perdón, me confundí. Genaro, derivame la ecuación de los nodos B. O sea, derivame, decide cómo quedaría la ecuación en el nodo B o en la rama desde el nodo B hasta C en la que tenés esa resistencia. ¿Cómo podría obtener la ecuación de la corriente I sub 5? Perdón, Julián, yo la verdad que la clase pasada estuve, pero nada, no estuve muy presente tampoco. Se va a hacer difícil así la ingeniería si uno no está presente, Diego, vos contribuís siempre también. A ver. Bueno, sería I2 menos I5 menos I5 y menos I3. ¿Y esto qué tiene que ser igual? 0. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Estamos en lo correcto? A ver. Entonces, tendríamos que ver cuál es la ecuación. Esta, I5 es la que nosotros necesitaríamos, la tenemos del otro lado entonces. Entonces, esta ecuación quedaría que I5 es igual a I2 menos I3. I2 menos I sub 3. Vos le hiciste directamente con la sumatoria de las corrientes que ingresan a un nodo, tiene que ser 0, ¿correcto? La sumatoria de todas las corrientes. Perfecto, elegiste alguna convención entrante, I2 en este caso, y las salientes I5 e I3 directamente. ¿Eso fue lo que pensaste? Sí. Perfecto. Entonces... Disculpe, Julián, Sí. Profe, ¿cuál es el valor de la corriente 1? Por sistema, si no llegué tarde. El valor 1 es 9,72. 9,72. Ah, bien ahí. Gracias. Buenísimo. I2 menos I sub 3, 0.97. O sea que el valor que nosotros le asignamos a esta corriente, I3, I2 menos El sentido I3, ¿no? es opuesto, digamos. Debería ser opuesto. Chequemos en nuestro simulador. Perfecto. 972 miliamperes y ustedes lo miran acá y en vez de estar circulando hacia abajo los amperes, están circulando hacia arriba. En ese caso es porque esta fuente de tensión lo que está haciendo es enviando con más fuerza a los electrones hacia arriba que lo que esta fuente los logra empujar, en este caso, hacia abajo. ¿Querés que busquemos el potencial de algún nodo o algún punto de interés, Carlos? El ejercicio pide los potenciales de los tres. El ejercicio pide los potenciales de los tres. Yo directamente lo hice con las I4 y las I5, con las R2 y R4, digamos. El circuito te pide los potenciales, o sea, te dice cuál tenés que poner a tierra o puedes elegir el que vos quieras. El C está a tierra. Ahí ¿Cuál? falta dibujarle El el C, C el está a C. tierra. El C está a tierra. Para mí, no sé a ustedes, pero las tierras para mí son siempre verdes. O sea que
y los potenciales son siempre rojos y las corrientes azules. No sé qué cosa barbárica que hace Carlos con las corrientes rojo, pero bueno. Cada loco con su tema. Entonces, tenemos ese potencial en C. Y lo que nosotros tenemos... Ahora te lo voy a refutar. En azul hago las cañerías yo. ¿En serio? Está muy bien, está muy bien. Era un chiste igual. Yo si hago las corrientes... ¿Por qué? Porque es azul eléctrico. Claro. Bueno, vamos a elegir el amarillo entonces ahora. O Ese me gusta más que todos. Bueno, ¿quién quiere decirme cómo calcularían un potencial de algún circuito, de algún punto del circuito en genérico? Digo, desde el vamos, ¿desde qué ecuación partimos y cómo llegaríamos? A ver si alguno más. Espera, tengo alguno que dijo una pregunta. ¿Cuáles son los valores de las tres corrientes? Entonces, los voy a pegar ahí en el chat, como para que los tengan ahí los tres valores de esas corrientes. Y uno. 1.72. Y 3. Se les quedan a todas directamente. Y 4. Y 5. A mí en general, si ustedes me preguntan, lo que hago es redibujar el circuito. O sea, una vez que tengo el circuito armado, esta corriente I5 que está apuntando hacia abajo, yo no la dejo apuntando hacia abajo. Yo lo que hago es redibujar el circuito y entonces usarla positiva directamente. Me quedo con el valor, obviamente, solamente de esta corriente y sub 5, pero me quedo con su sentido correcto. Simplemente para que mis ecuaciones sean como más ordenadas en ese caso. Entonces, si uno quiere encontrar los potenciales de cualquier parte, de cualquier tipo de circuito, siempre hacemos lo siguiente. Agarramos y partimos del potencial de algún punto, en este caso vamos a partir siempre del potencial del punto C, y después lo que yo voy a tener que hacer es lo siguiente. Voy a tener que hacer un más menos dependiendo de cómo sea mi diferencia de potencial, si mi diferencia es un aumento o es una caída de potencial, más menos todas las diferencias de potencial, yo voy a poner así delta B genéricas de este circuito, y voy a llegar en este caso, de alguna forma, hacia el potencial de algún punto de interés que nosotros tengamos. Este puede ser, por ejemplo, el potencial del punto A. Yo a esta ecuación que nosotros tenemos así, la llamo la ley de tensiones de Kirchhoff abierta. ¿Por qué es abierta? Yo la llamo abierta, ¿no? No sé si tiene un nombre así. Simplemente la llamo abierta porque no estoy haciendo que la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una malla cerrada sea 0, que esa sería la ley de tensiones de Kirchhoff, sino que lo que estoy haciendo es la estoy dando abierta entre dos puntos directamente. Recorres una rama, digamos. No sé si una rama, porque podría involucrar más de una rama, por ejemplo, entre A hasta B y pasando por, desde C, digo, hasta B y pasando por A y por B, podría involucrar a varias ramas. Lo que no tengo es una malla cerrada a lo largo de la trayectoria, entonces me sirve a mí para eso directamente. Por eso no la equilibras a 0. Claro, por eso no la equilibro a 0. Entonces, lo siguiente que me gusta hacer es lo que les comentaba en la clase pasada. Siempre que ustedes tengan las corrientes reales, pueden asignar ustedes, voy a usar una violeta para que se vea mejor, la diferencia de potencial. En este caso, recuerden que la corriente eléctrica circula de donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. O sea, la caída de tensión o la diferencia de potencial en R2 va a ser más para acá y el menos acá. Lo mismo, por ejemplo, en esta resistencia R3. En esta resistencia R3, el positivo de la resistencia va a estar acá y el negativo va a estar acá. Yo para esto hice redibujar la corriente I sub 5. La redibujé y me quedé con su valor absoluto, o sea, esto sería más y este sería el negativo, o sea, siempre circula donde hay más energía hacia donde hay menos energía.
En este caso, la corriente I3 sí mantenía el signo, o sea que este era el más y este era el menos, y la corriente I1, que circula en este sentido horario, hace que este sea el positivo y el negativo. Después, las fuentes de tensión, por la polaridad de cómo están conectadas, es que ya te mantienen esa polaridad. Entonces, después, una vez que uno ya lo tiene armado esto, ¿sí? Después es, si uno quiere partir desde algún punto y llegar hasta otro, por ejemplo, hasta el punto A, como nosotros lo tenemos acá arriba, lo único que tenemos que hacer es, partimos desde el potencial del punto C, el potencial del punto C, y después puedo ir o por este camino o puedo ir por este camino. A ver, alguno que quiera participar, Julián. Ahí, Noé, ¿te animás a decirlo? Pablo, que tal vez sea ese nombre. Si no, Tomás, tenemos ahí algunos. No tiene un micro él. Perdón. No, decilo vos porque yo no, iba a decir que no lo entendí. Lo que iba a decir es que yo directamente, o sea, no sé si ustedes pretenden que hagamos el desarrollo quizá más complejo, ¿no? Pero yo directamente planteé que BA era I4 por R2 y ya la obtuve, digamos, y que BB era I5 por R4 y I5 por R4. Claro, serían los dos caminos más sencillos que vos tenés para hacer, porque solamente estás involucrando a la resistencia, al único camino que tiene un solo elemento. Él lo que hizo fue armarlas a través de estos dos recorridos. Este es uno de esos dos recorridos que él hizo, y para sacarle el potencial de A, y este es el otro de los recorridos que él hizo para sacar el potencial de B, que si uno Claro, lo porque mira, ya parte del potencial cero que se... claro, Sí. exactamente. Y son los dos caminos que tienen un solo elemento, ¿no? O sea, lo hizo lo más eficiente posible dentro de los sistemas que él tiene. Y entonces, lo que era Tomás, ¿no? ¿Correcto? Lo que Tomás le faltó como agregar... No, Juan dijo. Perdón, Juan, entonces, Sí. fíjense, desde C hasta A vamos por este camino y es un aumento de potencial porque pasamos de un negativo a un positivo. Entonces sería más, en este caso, la corriente I2, I4, perdonen, por la resistencia R2. Y esto sería igual al potencial, en este caso, de A. Y como nosotros sabemos que el potencial de B sub C, nosotros lo colocamos a tierra a referencia, dijimos que esto era igual a 0, ya tenemos en ese caso el potencial de A, ¿sí? El potencial de A, entonces nos queda que es I sub 4 por esa resistencia que sería 2 ohms. 11,11 volt nos devuelve ese valor. También lo podríamos hacer de otras formas, ¿sí? Las formas lo voy a hacer rápido acá, cómo deducir esta otra ecuación. La otra forma sería partir de exactamente el mismo punto, pero hacerlo a través de esta rama del costado de la izquierda, ¿sí? Es simplemente como para que vean que no hay que tenerle miedo a esto. Hay diferentes formas de recorrerlos. B sub C podría ser menos, en este caso, sería, porque estoy pasando un potencial positivo a uno negativo, sería menos R1 por, en este caso, la corriente I sub 1, más la tensión de la fuente U sub 1, y acá también llegaría al potencial de B sub A. Entonces, podríamos chequearlo esto nomás, B sub A, vamos a ponerle B sub A 2, así como para entender que es el segundo cálculo. Entonces sería menos esta resistencia, menos la resistencia que vale 4, por I sub 1, más los 50 volts que nosotros tenemos ahí, y tendríamos que llegar exactamente al mismo número, 11,11 periódico directamente. Y después lo mismo hizo él para llegar a el potencial de B sub B. Voy a hacerlo un poquito para acá al costado, así lo podemos tener acá. Partimos exactamente desde la misma ecuación que nosotros teníamos acá, ¿sí? Que es el potencial de la Tierra que yo estoy tomando desde donde yo inicio, ¿sí? Desde donde yo inicio, sumo todas las diferencias o caídas de potencial, aumentos o caídas de potencial, y llego hasta el punto B sub B. Entonces, parto desde B sub C, que lo voy a usar como tierra, y después fíjense que para B sub B sería simplemente, esto es un negativo, es una caída de potencial, o sea que para esto sería menos, la resistencia sería menos R4 por
I sub 5. Yo le voy a poner acá en valor absoluto, para que ustedes recuerden en este caso que el valor de I sub 5 que nosotros teníamos era negativo, pero yo como lo redibujé al circuito ya obtengo el valor, voy a usar el valor positivo. Entonces, el potencial de B sub B, como dijimos, es menos la resistencia R4, que sería 10, por ese valor de la corriente, ¿sí? Y nos queda menos 9,72 volts. Vamos a hacerlo por otro camino, B sub B2, por ejemplo. Y entonces lo que podemos hacer también es recorrerlo, pero a través de todo este camino y llegar hasta acá. También podríamos hacerlo por este interno. Uno se va a ir acostumbrando a resolverlos de diferentes formas. Lo más eficiente es lo que hizo Juan en ese caso, que fue agarrar los caminos que tiene menores elementos. Esperen que hice alguna catrasca. Voy a borrar estas dos cosas acá. Denme un medio segundito. Ahí está. Sería menos B y acá, ahora sí. Y esto es B sub B. Julián, una pregunta. Dale. Para hacer el camino interno de C hasta A y después hasta B. Sí. Hay que tomar en cuenta el valor de A. ¿A qué te referís el valor de A? Si hay que sumar la tensión en ese nodo. No, porque lo que vos estás sumando son diferencias de potencial, deltas. Vos lo que calculamos nosotros acá en este punto, si nosotros quisiéramos recorrerlo acá, el potencial del punto A es un potencial del nodo y no es una diferencia de potencial, sino que es un potencial absoluto con respecto al punto C directamente. No es que hay una diferencia de potencial en A, sino que es la tensión de ese punto, nomás. ¿Se entiende eso? Sí. Genial, Tiago. Bien, la otra opción para ir a B sub B sería, fíjense, atravieso esta fuente de tensión de 20 volts, pero como la estoy atravesando desde el positivo hacia el negativo, sería menos 20 volts, menos U2, le pusieron ustedes, y acá como lo estoy aumentando, este potencial, estoy pasando de un negativo a un positivo, sería más, en este caso, R5 por I sub 3. Y acá llegaría de vuelta al potencial de B sub B. Son diferentes formas para ir haciendo este tipo de cosas. Sería entonces menos 20 volts más entonces R5 que vale 2 por la corriente I sub 3 que nosotros ya la habíamos calculado, menos 9.62. Si estas cosas, fíjense que a lo sumo me arrastra algunos decimales nomás, pero recién en el 9º decimal, o sea, no hay que preocuparse para nada. Y entonces, si nosotros hicimos todo eso bien, lo que podemos hacer es, nos lo ganamos como premio. Como premio es ir a chequear esos valores a un simulador, ¿sí? Y a ver si lo que nosotros dijimos estábamos en lo correcto. Julián, una pregunta. Sí. Disculpa si lo dijiste antes. ¿Por qué a C lo tomamos como 0, al nodo C? Es un punto de referencia dentro de los circuitos, en este caso. Cuando nosotros trabajemos más en instalaciones eléctricas, en todas nuestras casas nosotros tenemos el cable verde amarillo, que es una referencia a tierra, que básicamente ese cable está conectado directamente a una jabalina enterrada en la tierra, o a una malla, por ejemplo, en el caso de una subestación. Eso claramente significa que ese punto tiene un potencial 0. De la misma forma que uno utiliza, no sé si alguno vio algo de termodinámica del 0 Kelvin, el 0 absoluto, por ejemplo. ¿Alguno escuchó hablar de ese concepto? Sí, menos 273 grados centígrados. Claro, 73 grados centígrados es el 0 absoluto, que sería el 0 grados Kelvin, y en definitiva es un punto de referencia termodinámico que nos sirve a nosotros para medir el resto de las energías termodinámicas que nosotros tenemos en el mundo, o sea, en las diferentes temperaturas que nosotros tenemos. Entonces, a partir de eso uno dice, bueno, entonces el punto de congelamiento del agua es el punto 273 Kelvin. El punto de ebullición del agua es el 373 Kelvin. Entonces, es simplemente un punto de referencia con el cual nosotros medimos el resto de los potenciales de nuestro circuito. Nos sirve a nosotros en nuestras instalaciones tener una referencia de 0 potencial porque todas las carcasas de todos los elementos de nuestra casa están conectadas a ese 0 potencial para que cuando nosotros las toquemos no tengamos ningún tipo de descarga a tierra, para que nosotros no nos podamos electrocutar en nuestras casas. Vas y tocas tu lavarropas y toda la carcasa de tu lavarropas está puesta a tierra desde la carcasa a través de toda la instalación del cable verde-amarillo hasta que llega a la jabalina
directamente enterrada a tierra en el transformador o en la instalación del edificio de tu casa. Entonces, para eso, en definitiva, nosotros ahora estamos viendo cómo opera una puesta a tierra dentro de un circuito general, ¿sí? Pero nos sirven las puestas a tierra para eso. No sé si se entendió la pregunta. Me quedé solo ahí, ¿no? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Bien, entonces fíjense los dos potenciales que nosotros nos había faltado calcular, poniendo el potencial 0 a tierra, que nosotros lo teníamos acá, 11,11 menos 9,72 negativos, y estamos en lo correcto. No sé si a alguno le quedó alguna pregunta o alguna duda o algo que falte para resolver dentro de este ejercicio. Julián, sí, a mí me quedó una duda, pero es un poco anterior, o sea, más del principio del ejercicio, que no me quedó muy en claro para qué sirven los determinantes de la resistencia. Los determinantes los estamos utilizando en algo que se llama el método de Cramer. No sé si te lo acordás, el método de Cramer, que es como uno podía resolverlo. No sé si lo viste, tal vez no lo viste nunca en tu vida porque no lo viste en tu secundario y entonces ni en el curso de verano de física, y entonces es normal que no lo sepas. ¿Cómo? No, le pregunto al alumno, ¿sos bachiller? Sí, se nota. Claro. Sí. No, está bien, era algo previsible. A lo mejor no lo ven con el método determinante. Claro. En tu secundaria no lo viste, nada más que por eso. Claro, simplemente es una forma de resolver los diferentes sistemas de ecuaciones. Hay una imagencita en donde vos tenés un vector, o sea, vos tenés una matriz que es la matriz de resistencias, ¿sí? Que sería esta matriz A que ellos llaman acá, en donde tiene los coeficientes. Nosotros a los coeficientes los llamamos R11, R12, R13, R21, R22, R23. Así lo llamamos a los determinantes de esta matriz, nosotros las llamamos resistencia. Y después el método de Cramer dice que para uno despejar la corriente X y Z, o sea, serían las variables dentro de nuestro problema, nuestro sistema de ecuaciones, vos podés utilizar Gauss si querés para resolverlo también, lo que tenés que hacer es agarrar los vectores a los cuales vos igualás este vector, que en este caso él los está llamando como J, K y L, ¿sí? Dentro de este problema, y los reemplazás en la primera columna, calculás ese determinante y lo dividís por el determinante de la matriz R. Lo reemplazás en la segunda columna, lo dividís calculás el determinante y lo dividís por ese determinante. Y lo reemplazás en la tercera columna, calculás el determinante y lo dividís por determinante. Podría haber hecho un solve directamente en nuestro problema y hubiese sido exactamente igual. Si agarraba y ponía matrix directamente y hacía estos tres vectores que eran 50, 0 era, ¿no? El del medio, y 20, el tercero. Sí. Tengo esto, y entonces voy a tener que armar una matriz más, que se va a llamar matriz I. Vamos a ponerla así, matriz I, y entonces esto sería I1, I2 e I3. Sería esta, me trajo los valores ya directamente de mi matriz, directamente. Vamos a ponerle X y Z para esto, X y Z, para que pero es como una forma representativa. Entonces simplemente hago la R por I igual a E. R por I igual a E, Julián, dale. Ahí está. Y entonces resuelvo este sistema de ecuaciones nomás y obtengo los valores de las matrices. Lin solve, ¿sí? Resolver ecuación lineal, lin solve, y entonces agarro la primera ecuación que yo tengo acá, ¿sí? Y la igualo a 50. Agarro la segunda de estas ecuaciones, y esto lo hicimos la semana pasada, y la igualo a 0. Y agarro la tercera de las ecuaciones y lo igualamos a 20 directamente. Espera, esto acá me falta una coma. Y 20, perfecto. Y después los tres valores de estas cosas que llaman, de estas variables, llamamos X, Y y Z. Y entonces encontramos en este caso, ¿cómo? Julián, una pregunta. Sí.
Si, por ejemplo, te faltaría un valor de la fuente, Sí. la tenés incógnita, ¿cómo se haría? No, ahí tendrías que buscar alguna otra, tendrías que tener de algún dato, alguna corriente o alguna otra, algún dato adicional dentro de tu problema para poder tener alguna ecuación más. Pero así como están planteados los ejercicios de mallas clásicos, como sería este caso, las resistencias son datos y las fuentes de tensión también son datos. Lo que son incógnitas son las fuentes de las corrientes del circuito. Pero si no, necesitarías tener algún dato extra para poder despejar de alguna manera alguna de las corrientes del circuito, ya sea alguna corriente de mallas o alguna de las corrientes de las ramas directamente. Sí, porque había uno que te faltaba una fuente, pero te daba una corriente. There you go, ahí era. Pues si te dan una corriente, entonces lo puedes resolver. Bien, gracias. Lo que decía recién a Matías era el que lo dijo recién, el que estaba preguntando para qué eran los determinantes. Fue como para Genaro, algunas de las cosas, Genaro era, algunas de las operaciones que pueden ir utilizando ustedes con estos determinantes, que las van a utilizar para álgebra. Me dijeron ustedes al principio de la clase que ya empezaban a ver matrices. Entonces, el uso de los determinantes te permite a vos saber información acerca de productos escalares entre esos vectores, o de si ese sistema se puede resolver, ese tipo de cosas. Yo lo que intenté hacer es mostrarles cómo haría el método de Cramer usando un programa directamente, nada más. Para eso eran los determinantes. Genial, muchas gracias, Julián. Bueno, seguimos con otro ejercicio, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, está bárbaro, ¿no? A ver si esto sale. Se me acaba. Bueno, vamos a plantear el ejercicio 12. ¿Ustedes lo tienen ahí con la guía a mano? Sí. Bueno. Ahora, háganme acordar que no vuelva a comprar marcadores al agua. Carlos, agarra un pizarrón digital, por favor. Te lo está pidiendo. Profe. Vamos a seguir con este. Sí, sí. ¿El 11 o el 12? El 12, el 12. Ah, ok. Vamos a esperar para hacer el 11. Me quedé. A ver. Se cortó el video. ¿Cómo? No se ve. Como que se apagó la cámara o algo. Sí. A ver, un segundo. Qué raro. Ahí está. No. Se me movió la cámara, mucho. Probá a desconectarla del USB y volverla a conectar a ver si... Sí, yo sé qué pasó. No, esto no.
Genial, ahí volvió. Sí, sí. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Resolver, aplicando el método de mallas, calcular en el siguiente circuito la potencia entregada en la resistencia de 3 ohms, que es la que está abajo del suelo, ¿no? Y las corrientes de 1 y 2. Bueno, les doy 5 minutos máximo para plantearlo y después lo hacemos juntos, ¿les parece? Podemos plantear directamente yo estoy planteando las matrices en general. En el ejercicio anterior también planteé la matriz de una, la matriz de resistencias. No hay problema, si está Ok. mucho, te puedes plantear la matriz, pero en definitiva estás planteando un sistema, ¿no? Sí, claro. Yo siempre igual escribía las ecuaciones y resolvía el sistema de ecuaciones, no sé, por determinantes, pero ahora quizá ya como resuelvo la matriz de una, escribo la matriz de una y fue. Sí, estás haciendo lo mismo. De la manera anterior es más amigable al principio para ustedes. Después, cuando adquieren toda la práctica, directamente escriben las ecuaciones en forma matricial. Pero vayan planteándolo con una hoja al lado, lo van planteando y ahora lo charlamos.
Da 232,32, ¿no? O algo así, 2,32,3. Sí, 32. Sí. Para que terminaste de paso calcular la potencia en la resistencia residual, que yo no la puse. Ok. Supongo que ustedes no, porque tienen la guía. 5 ohms. ¿Tenés el resultado? No. Ah, bueno, a mí creo que es 225,8. Bueno, guardalo, después lo vemos. ¿A qué te referías con ese resultado, Juan? ¿A la potencia? A la potencia en R5. En R5. La potencia de R6 es 232,32 watt. Sí, ese sí. Ese lo tengo, el otro no. Bueno, ahora lo vamos a plantear. ¿Cómo, Carlos? Que ahora lo vamos a plantear. Ah, está bien. No, pensé que habías dicho que estaba mal el R5. No. Ahora lo vamos a plantear. No, llegaste a un buen resultado. Al resultado correcto, ¿no? 232,32 la potencia. Está bien hecho. Bueno, arranco con el planteo de este ejercicio, ¿de acuerdo? Voy a escribir directamente mirando y charlando un poquito la situación. Carlos, una pregunta. Sí. Para sacar la potencia que recién sacó Juan, ¿se necesitan las I1, I2 y 3 o no? Para la potencia que sacó 232, Sí. Sí, porque acabo de sacar las corrientes y le hace no sé si... falta la corriente I3. Por eso primero lo tenemos que resolver por malla. Después aplicamos. Ok. Bueno, vamos a plantearme, ¿parece? Ajá. ¿Quieren que ya lo planteemos o espero un poquitito? Como diga el resto. ¿Están planteándolo, chicos? ¿Todavía están planteándolo o ya lo terminaron de plantear, por lo menos? Sí, de plantearlo terminé, estaba haciendo cuentas.
Está bien. ¿Todos lo terminaron de plantear o espero un poquito? Esa era la pregunta. Yo sí lo terminé. Los que están callados supongo que todavía lo están por plantear o planteando. Listo, planteado. Listo. ¿Lo terminaste de plantear, Diego? Sí, ya me dieron los valores. Alten. Sí, sí. ¿Sí? ¿David? Me falta un poco. Bueno, eso estoy preguntando. Che, espero, no tengo problema. ¿Ricardo? Sí, sí, ya está. ¿Sergio? Sí, profe. ¿Listo? Listo. ¿Agustina? Ya está. Sí, sí, lo tengo copiado. ¿Terminaste, Agustina? ¿O no? Me parece que se desconectó la cámara de nuevo. Sí, profe, ya lo planteé. Listo. Bueno, a ver quién más. Noé, Pablo. Che, qué tímidos que son, vamos. Facundo, Estoy en eso. el otro Facundo, Ariel. Estoy planteando todavía, ahí voy. Ya termino. Profe, una pregunta. En la corriente I1, ¿no? Planteado así horario, ¿puede dar invertido? La corriente I1, ahora me fijo. Tienen razón, otra vez tengo problema con la cámara. Ahí está prendida, profe. Sí, pero estoy yo, no el pizarrón. Ah. Ahí me quiere ver a mí. No sé por qué pasa eso, se desconecta, se conecta. Que no anda bien. Fuerte. Bueno, alguien había hecho una pregunta y yo me quedé colgado. ¿Qué pregunta? Respecto a la corriente I1, ¿no? A todas, tipo, todas me dieron negativas. No. Las tres dan positivas y está bien el sentido. El sentido está colocado de manera tal que queden las tres positivas. Se cayó la cámara de vuelta, profe. No, entonces hay un problema en la cámara, chico. No sé por qué me pasa eso. Gracias por avisar. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí, pero ¿qué le salta cuando se cae la cámara? ¿Le aparece algún error o algo? Se apaga, no, se apaga directamente, ¿verdad? Ahí volvió. ¿Y Vamos. conectarla en otro puerto USB?
Capaz el puerto le está dando problemas. Vamos a ver qué pasa. Avísenme, che. Hay un chip que es tal vez el más delicado. A mí se me rompió de un micrófono, que es lo que identifica a los dispositivos USB con respecto a la computadora. Y a veces eso se puede quemar directamente por el uso. Así que bueno, esperemos que no. Espero que no. Porque no es mía la cámara. Un préstamo. Bueno, ¿se ve, che? Se ve bien. Listo, me voy a quedar quietito. Bueno, vamos a plantear la ecuación de la malla 1. Me paro en la malla 1 y escribo la sumatoria total, la suma de las resistencias totales de la malla. R1, R2, R4. Profe, perdón, el ejercicio que yo copié, ese R5 no estaba. No, estaba en el... O sea, no vi la guía. ¿Estaba ese R5? En el ejercicio que vos copiaste no, porque lo coloqué después porque no lo vi. Ah. Pero sí, está en el ejercicio 2. Sí, no tenía la guía a mano. Bueno, yo después me di cuenta y lo agregué. Lo he puesto los dominios. Bueno. ¿De acuerdo? Todos positivos van a ser, menos lo pongo por el método, que es la 1 con la 2 a través de R2, R2, por I2 menos, la 1 con la malla 3 a través de R4, menos R4, por I3 igual. ¿Hay puentes? ¿Hay puentes Sí, acá? 160 volts sería la fuente, ¿no? Sí, acá vamos a, como no le puse el número o no le puse una identificación, le ponemos 160 directamente. Positiva porque están en convención generadora entre la polaridad de la fuente y la corriente, en el sentido que la ve saliendo de la fuente. Si pasamos esto en limpio, ¿qué me queda? 1, 21. 21 menos 10. 21 menos 10. Menos 10. Discúlpenme, pero todos lo vieron. 21 por I1. Menos 10. 10 Y menos 10 también. Menos, bueno, acá es 10 también. 10 por I3 igual a 160. Ya planteé la ecuación de la malla 1. Me paro ahora en la malla 2. Y digo, la resistencia total de la malla es R2 más R3 más R5. No voy a escribir de forma rara, así que hacemos 10 más 10 más 5. 25 es la resistencia total de la malla que corresponde al R22. Así que vengo acá y pongo el R2, lo tengo en la cabeza yo el R22. Bueno, está acá. Y a mí es lo que hago, pongo un menos. ¿Por qué? Porque me lo dice el método que hemos deducido. Acá pongo I1, pongo el signo de por y me fijo. Estoy parado en la 2, con la 1 a través de R2, vale 10. Bien, pongo un 10. Y acá sigo parado en la 2, con la 3 a través de R5, que son 5 ohms. Por lo tanto, menos 5 por I3. Igual, ¿hay fuentes acá? Ah, hay una fuente, Sí. pero no funciona como fuente, sino como... No me acuerdo el nombre, pero Como tendría carga. que ser negativa. Carga. Claro, como carga. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué funciona como carga? Y Por la el corriente sentido de los signos. Claro, La corriente va de mayor a negativo, así que sería menos 120. menos 120, por la razón que dijo el compañero. Bien, vamos ahora a escribir la ecuación de la malla 3. R4, 5 y 6, 10, 15, 18. Y vengo acá. Pero, profe, le hago una pregunta. Más para preguntar. ¿No estaría mal puesta en realidad menos 120 volt en el circuito? ¿No serían 120 aunque estén como consumidora? No. ¿No? No, va con el signo negativo por cómo hicimos la deducción del método.
Si la No, pero lo digo fuente- en el circuito. Ah, ese menos de la fuente. Ah, no, perdón. Perdón, no. ¿Este menos? No, en el circuito, en el dibujo. Ese menos es el de la fuente. Pensé que correspondía al 120. Te estoy preguntando, ¿por qué tiene menos 120 volt en la fuente? No, 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 no. El No, valor disculpe. No, está bien, sí. Más o menos en la polaridad de la fuente. El valor de la tensión de la fuente es 120. Con la polaridad indicada. Acá pongo un menos, y acá pongo un menos, acá si quieren pongo I1, y acá pongo I2, y me falta escribir los componentes, bueno, los coeficientes, perdón, no los componentes. Estoy en la 3, entonces digo, estoy en la 3. Con la 2 a través de R5, que vale 5. Estoy en la 3, con la malla 1 tiene la rama común, la R4, que vale 10. Igual por simetría también se lo sacás. Sí, ya sé, pero estoy parándome en cada malla para que se vayan familiarizando y ven, y dense cuenta ustedes que siempre pongo los coeficientes que corresponden a la diagonal principal. En la malla 1, en la primera ecuación, yo me paro en este directamente porque lo tengo fácil. Yo sé que todo el resto va a ser negativo. En la malla 2 escribo primero este, pongo el signo, y en la malla 3 hago lo mismo. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual acá? 20 positivo. A 20. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque la corriente de la malla, que es la que considero positiva, y la polaridad de la fuente presente, en este caso la de 22, están en convención, tensión y corriente general. Por lo tanto, esto es listo. Esto lo metemos nuevamente, si quieren lo escribimos. ¿Hace falta escribir la matriz de resistencia por la matriz de corriente y por la matriz de tensiones? Bueno, por hoy lo vamos a hacer. Listo. Esto es lo que van a resolver en álgebra. Y eso les va a arrojar el resultado que está acá, que está bien. Resolviendo, resulta que I1, 12,8 amperes, y 2,08, y 3, 8,88 amperes. Las tres corrientes. ¿Qué pedía el ejercicio? Calcular Las corrientes y la potencia que se disipa en R3. En R6. en R6, ¿no? Sí. Con la resistencia de 3 ohms. Bueno, ¿a qué es igual la potencia? I cuadrado por R. Por efecto Joule, me lo están diciendo vos, es I cuadrado por R, es el producto de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. También la potencia en la resistencia es igual a la tensión en la R6 por la corriente que la atraviesa. Ojo con esto. Ahora, la forma más rápida, teniendo resuelta la corriente I3, esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, para la potencia en el resistor R6, digo que es
y 3 al cuadrado por R5. Y 3 lo tengo, entonces tenemos 8,88, tengo 8,8 al cuadrado por 3. Y eso tiene que dar, ¿cuánto? 232,32. 32,32. Eso era lo que pedía el ejercicio. O sea, el problema está. Lo fundamental es que esto lo sepan plantear, mirando, ¿no? Simplemente mirando la configuración. Un detalle. ¿Vieron respecto a las otras configuraciones que estuvimos viendo que acá este sistema de 3×3 tiene todos los términos? No tengo ceros acá. Lo tengo acá como antes que teníamos 0 por I3 y tenemos acá también 0. ¿A qué se debe eso? Que tienen ramas en común. Que tengo vínculo entre la 1 y la 2, entre la 1 y la 3. Tengo vínculo entre la 2 y la 1, entre la 2 y la 3. Y bueno, tengo vínculo entre la 3 y la 1, entre la 3 y la 2. Es decir, todas las mallas, tanto la 1, la 2 como la 3, están vinculadas a través de una rama común que tiene una resistencia. Por lo tanto, va a tener todos los coeficientes R con un determinado valor. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos hecho otra pregunta. ¿Entendieron? ¿Lo pudieron plantear? Sí. ¿Alguno tiene alguna duda con esto, con el planteo? ¿No? ¿Seguro? No se queden con dudas, chicos. Por favor. No, yo en parte no. Bueno, pero está bien. Pero alguno que No, tenga seguro, duda, profe. pregunte, por favor. Porque si nadie pregunta nada, yo supongo que todos lo pudieron plantear. Estoy seguro que no. Anímense, no hay problema, vamos. Bueno, sigo. Yo le había hecho una pregunta a uno de ustedes que calcule la potencia acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí, la potencia en la R de 3 ohm, que es la R6. No, la potencia... Y vos me pediste que... Sí, ahí está, ahí, no veía el puntero. Sí, me pediste que la calcule en 5, la 5 ohm. La resistencia R5. ¿Está bien? Vos me dijiste que valía esto. A ver, ¿cómo lo hiciste? Contame. Vamos a poner lo mismo que acá. P en R5. Básicamente la cuenta de la potencia utiliza la corriente que pasa por la R5, o sea, por la resistencia en la que quiero sacar la potencia, y yo sé que la corriente que pasa por esa resistencia va a ser la I2 menos la I3. Están en sentidos opuestos. Entonces La I2 menos I3. hice eso al cuadrado por la resistencia. Vos hiciste I2 menos I3. Esto lo elevaste al cuadrado y lo multiplicaste por la R5. Al resto le pregunto, ¿está bien lo que hizo? A ver, Juan. Sí, yo lo hice I3 menos I2. Vos hiciste... Cuadrado. Bueno, pará. Hiciste I3 menos I2. I3 menos, lo hago acá, I2, ¿y qué hiciste? Y lo elevé al cuadrado por Lo R5. elevaste al cuadrado, Por R5. lo multiplicaste por R5. ¿Y te dio esto? A ver...
Me dio 225,8, 8. sí. Lo mismo que le dio a Juan. Pero vos no hiciste I2 menos I3, hiciste I3 menos I2. Sí, Pero está elevado al cuadrado. claro, al elevarlo. La diferencia, es el módulo de la diferencia. Te quedaba negativo, se fue el negativo. Entiende lo que estoy preguntando, ¿no? O sea, en realidad, ¿de qué depende que sea I3 menos I2 o I2 menos I3? Profe, ¿De qué malla estoy? Perdón. no entendí por qué se hace la diferencia y no se toma solamente el I3. Porque acá, por eso lo hice esto, lo cambié, porque en el ejercicio venía en R6. En R6 tenés una sola corriente. ¿Qué corriente atraviesa la resistencia? I3 solamente. Y solamente I3. ¿Y acá? Ah, I2 e I3. Claro. Pero como bien hicieron tus compañeros, que uno puso I3 menos I2 y otro me dijo que es I2 menos I3, pero los dos saben que están elevados al cuadrado y también saben que lo que importa es la diferencia. ¿Por qué? Porque I2 está en este sentido, ¿está bien? El I3 está en este sentido. ¿Se ve ahí lo que quiero decir? Yo, si considero I2 sola, atravesando la resistencia R5, tengo que hacer esto, ¿de acuerdo? Voy de derecha a izquierda. De mi derecha a mi izquierda. Pero si voy con I3 atravesando la resistencia R5, voy de izquierda a derecha. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. Esta es I3. O sea que así es I3. Y tal como está dibujado acá, es I2. ¿Ves que ahí son corrientes que están en sentidos opuestos en el resistor R5? De todas maneras, vos esto lo podés calcular de la siguiente manera. Por acá, por esta rama, ¿puedo medir I3? Si yo pongo una pinza amperométrica, ¿mido el valor de I3? Dice en la rama En la rama que está... R5. A ver, esperaste. Vos, cuando hiciste el sistema, encontraste la solución I1, I2 y 3, estos valores. Sí. 8,8. Si yo coloco un amperímetro, una pinza amperométrica, si lo coloco, la coloco acá, ¿qué mido? I3. O sea, mido 8,8. Sí. Si la coloco acá, ¿qué mido? I1. I1. Y si la coloco acá, ¿qué mido? I2. I2. Si coloco acá, ¿mido I3? No, porque también está I2. ¿Cómo están de acuerdo a la convención que utilizamos las tres horarias? Al ser las tres sentido horario, te da el mismo sentido de circulación. ¿Cómo calculo esta corriente? Siempre. Es la corriente de una rama común a dos mallas. ¿Cómo la calculo? Y a ver, decime, y asignale un sentido cualquiera a esta corriente en la rama esta, que no se va a llamar I3, la vamos a llamar, porque no es I3, I3 solamente la puedo medir en la rama de la periferia, como I2 la puedo medir en esta rama, pero acá en realidad circula una corriente que la llamamos con otra denominación, que no es ni I2 ni es I3, sino es esta. Y la vamos a llamar I4. ¿Cómo la calculo? ¿Aplicando qué? Para todos, che. Yo la hice aplicando primera de Kirchhoff. Aplicando la primera de Kirchhoff, ¿en dónde? En ese nodo. En ese nodo. Entonces, si yo para este sentido arbitrario que le puse a la corriente de la rama, más los sentidos asignados de cálculo para las corrientes de malla, puedo plantear acá nodos. La primera Kirchhoff en el nodo. Buscando dónde
lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, siguiendo el concepto que por ahí dijeron, sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Primera de Kirchhoff. Entonces, ¿quién concurre? Y 2. ¿Y quién más concurre al nodo este? Y 3. ¿Quién Pero- concurre? ¿Y quién más? Y 4. Y 4. Dice quién está entrando al nodo, tipo, quién sería positivo. ¿A eso se refiere? Claro. Pero I2 no estaría concurriendo, sería I3 e I4. ¿Cómo que no concurre I1? Y I2 sería negativa. No, lo hice a propósito, porque vos no estás mirando esto y estás viendo que I2 sale, pero si yo me paro en el nodo, I2 la veo entrar o salir. Ah, claro, tipo, entraría desde arriba, ¿no? Tipo, desde R3 me refiero. ¿Y qué más concurre? I4. ¿Y quién sale? I3. Y eso es igual a 0. Bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer acá? ¿Querés saber cuánto es I4? Entonces Claro, pasas ¿por qué? I2 e I3 para el otro lado. ¿Por qué quiero saber I4? Porque necesito calcular la potencia. ¿No? Sí. Bien. Y acá despejo I4. Ujú. I4, disculpen que acá se me junta un poco, pero I4 ¿qué es? I3 menos I2. Y 3 menos I2. Entonces tenía razón él. Que hizo que la potencia en R5, por otro listo, que la potencia en R5 es I3 menos I2 al cuadrado por R5. Y se equivocó él, ¿no? Se equivocó Juan entonces. Si tenía razón el otro muchacho, que está bien lo que acabamos de hacer. Fíjate, acá tenemos que I4, que es la corriente que atraviesa esta resistencia, es I3 menos I2, no I2 menos I3. ¿Está bien? ¿Se equivocó Juan o no? No, Creo que no, porque depende del sentido que le dé al 4. Exactamente. Si yo acá I4, si me hubiera podido sin darle sentido contrario, acá me hubiera dado I2 menos I3. Si quieres lo hacemos. I2 sigue entrando. ¿Está bien? Pero I4 e I3 están saliendo. Por lo tanto, 4 que está restando pasa del otro lado, cambiamos el signo. Uy, mira, tiene razón Juan. ¿Está mal esto? No, ninguno. Si es arbitrario el sentido que yo le asigno a la corriente. Eso por un lado. Y además, como está elevado al cuadrado, ¿sí? Si hay 4, que es la que yo la tengo elevada al cuadrado, no importa, porque sea que esta diferencia me quede 2 menos 8 o 8 menos 2, 2 y menos lo que está en juego, que son estos valores, el resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? No pierdan de vista eso. O sea, el resultado que ambos dijeron es correcto. ¿Se entendió? Sí.
¿Alguna pregunta, che? Tienen experiencia. Profe, ya, digamos tienen que en experiencia R4 con- no pasaría lo mismo que... No te escucho, perdóname. A ver. técnicas. Digamos que en R4 no pasaría lo mismo que en R5. Que en R4... Ah, ¿la que está acá? ¿Esta? De tal manera Sí, sí, señor. que el ADN Mirá, tenés I1 menos I3. I1 menos I3 o I3 menos I1. Depende del sentido que vos le asignes. Si yo asigno este sentido y la llamo I5, ¿no? Voy a tener que I5 va a ser I1 menos I3. Y si yo le asigno este sentido, va a ser I3 menos I1. Va a ser exactamente lo mismo. Lo único que puede pasar es que me aparezca con signo negativo, entonces el sentido real de la corriente es el opuesto al que yo preestableci. Lo que sí es importante siempre, en este método lo vimos, que I1, I2 e I3 tengan el mismo sentido, que son las corrientes de malla. Si son corrientes de malla, son las 3 horarias o las 3 antihoras. Pero las 3 tienen el mismo sentido. Bueno, ¿lo entendieron, chicos? Sí, señor. Sí, sí, profesor. Sí, se entendió. Por ahí? ¿Algo que quieran preguntar? No sé. Yo tengo una duda con otro ejercicio. No te escuché, ¿qué duda tenés? Con el ejercicio 7. Con el ejercicio 7, déjamelo ver. El ejercicio 7 lo dejamos para la próxima. Bueno. ¿Te parece? Porque sí, me olvidé de explicar, se me pasó, che. Tenés un ejercicio que es interesante y es conceptual. Así que quiero detenerme bastante tiempo en esto, por si alguno no lo... Bueno, dale, perfecto. Anticipame la duda, dale, a ver. Nodo B. No me queda claro quién entra y quién sale. En el nodo B. Lo que pasa que en el nodo B tenés un vínculo de dos mallas independientes. Pasa por ahí. Sí, hay que hacerlo para ir viéndolo paso por paso para que les quede claro. ¿Está bien? Lo vemos la clase que viene. Sí, sí, lo vamos a ver con detalle la clase que viene. Dale, gracias. Bueno, del método, ¿alguna consulta más? ¿Algo que les quedó colgado? No, yo no, profe. Bueno, No, ninguna duda, profe. bueno, Solo no que nos yo da debería para hacer practicar otro más. ejercicio, así que esto ha sido todo por hoy, che. La clase que viene vamos a hacer ese ejercicio que me quedó colgado y después vamos a explicar el método de nodos. Así que... Justo se le cayó la cámara. ¿Cómo? Justo se cayó la cámara. Estaba esperando terminar el ejercicio. Le hizo el aguante la cámara, le hizo el aguante. Sola, no sé por qué, te digo sincera, pero estoy con el audio de la cámara, ese es el tema. Así que algo está pasando. Bueno, les estaba diciendo, la clase que viene, vamos a hacer el ejercicio que yo me comí, que es el 7, lo vamos a explicar en detalle, y les pido por favor que le peguen una leída al método de tensiones de nodos, que está en el drive, ¿no? Ok. Que viene a continuación del método de mallas. ¿De acuerdo, chicos? Ok, profe. Bueno, Bien. Bien. Bueno, Después buenísimo, seguimos profe. con números imaginarios, ¿no? ¿cómo?
Después de la próxima clase, números imaginarios ya. No, tenemos que Todavía no. hacer nodos y después tenemos que pasar a corriente alterna. Bien. Bueno, profe, hasta el miércoles que viene. Listo. Nos vemos. Adiós, buenas noches. Hasta luego, que descanse. Buena semana. Chao, profe. Nos Chao, vemos. chao. Chao, profe. Chao, Chao. chao, nos vemos. Gracias por todo. No, por favor. Profe. Bueno, Chao, justo profe, nos viendo- vemos la próxima. ¿Alguien quería preguntar algo? No, sí, justo vi que estaban respondiendo en el chat. Las clases, yo estoy esperando una clase anterior, las clases grabadas están en el Drive. Sí, Julián la sube. Sí, hay un link en el encabezado. Mañana voy a subir las últimas que me faltan. Claro, la anterior y esta. Claro. Mañana las genial. subo online. Bueno, genial, muchas gracias. Esta estuvo buena, miren la de vuelta que estuvo muy interesante. Está bien. Más la parte de Bueno. resolución, como les explicó Julián, así que no, traten de mirarla de vuelta. Por ustedes. Está bien. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos, che. Buenas noches. Buenas noches. Se me está preocupando lo de la cámara. Y fíjate, después de reiniciar la PC, pasar un antivirus, ese tipo de cosas que a veces podría hacer eso, ¿viste? Un cleaner, algo así, que seguramente te va a reparar algunas de las cosas ahí de la PC. Bueno, bien. bueno, Te mando un saludo, Carlos. nos vemos, Cualquier cosa che. que necesites. Gracias. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau.